Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar con algo, bueno, que a mí me parece mucho más interesante, que es ya trabajar con bases de datos. Entonces hoy vamos a ver cómo a través de MySQL podemos conectarnos a una base de datos utilizando el gestor de base de datos PHP Miami, este que está acá. Entonces, bueno, primeramente yo quisiera explicarles algunas cosas antes de ir a conectarnos a esta base de datos. Entonces, la idea ahorita de terminar lo que queda de este trimestre y creo que la mitad del siguiente trimestre es crear un pequeño sistema que les sirva de base a ustedes para su proyecto. Entonces, ahorita en este trimestre ustedes lo que van a hacer es el CRU, que ya vamos a explicar qué es el CRU, sobre la tabla usuarios, o sea, sobre cómo gestionar los usuarios desde la entrada al sistema hasta poder agregar o cambiar el login o cambiar el password de un usuario. Entonces fíjense acá, si yo coloco un usuario y una clave cualquiera, pues el sistema me indica que el usuario no existe. Y si yo coloco, ¿verdad? Coloco un usuario cualquiera y coloco una clave correcta, pues me sigue diciendo que el usuario no existe. Ahora fíjense, si yo coloco un usuario cuyo usuario es correcto, pero la clave es incorrecta, entonces el sistema detecta que la clave está errada, pero el usuario existe. Ok. Entonces, primeramente, bueno, hay que validar la entrada del usuario al sistema. Y fíjense que aquí hay otra validación que es la siguiente. Yo tengo un usuario que es un usuario de tipo administrador. Tipo administrador o root, quiero decir que tiene opción a todas las acceso a todo el sistema, a todas las opciones del menú del sistema, pues este usuario tiene acceso. Ok, si yo entro con la clave correcta, él entra al sistema. Entonces aquí tenemos un sistema que da la bienvenida, bueno, etcétera, etcétera, y aquí hay un menú. Y fíjense qué es lo que yo quiero hacer. Quiero poder registrar usuarios y tener un formulario que me registre los usuarios. Y fíjense que tengo cuántos tipos de usuarios, cuatro: administrador, gerente, secretario y vendedor. Y aparte de eso, pues yo puedo generar un reporte o un listado de usuarios, y en este mismo reporte pues yo puedo editarlos o puedo eliminarlos. Y fíjense que aquí tengo también opción a devolverme a usuarios o reportarlos y poder gestionar esa tabla de usuarios. Ahora veamos otra cosa. Si nosotros vamos acá a los usuarios, aquí tenemos a los usuarios, ¿verdad? Que es la tabla usuario de mi base de datos empresa que contiene todas estas tablas que están acá. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos programando, vamos a ir explicando. Pero en esta semana en la que viene vamos a concentrarnos solamente en los usuarios. ¿Por qué solamente en los usuarios? Porque si yo puedo gestionar la tabla usuario, puedo crear, leer, eliminar o actualizar un usuario, pues yo pudiera hacerlo para producto y pudiera hacerlo para departamento o para compras o para cualquier otra entidad de mi base de datos. Ahora fíjense que aquí también estoy encriptando las claves de cada uno de los usuarios. Las claves es información muy sensible, o sea, una información delicada, entonces de alguna manera hay que protegerla de algún posible hackeo que tengamos. Entonces una de las cosas que uno hace pues es encriptar esas claves. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo encriptar esto, ¿verdad? Cómo encriptar y cómo poder leer y comparar estas claves encriptadas. Ahora fíjense, aquí yo tengo otro usuario que se llama Pedro Ramírez, que su login es Pedro R. Y la clave, bueno, creo que es Pedro. Vamos a ver. Pero fíjense que este usuario no es un administrador, porque los administradores son ceros, todos los ceros. Unos ya sería, bueno, otro tipo que no es administrador. O sea que los demás van a tener restringido el menú, o sea, van a tener restringido el acceso al sistema a través del menú,
dependiendo del tipo de usuario que sea. Administrador debe tenerlo completamente, gerente se restringirá dependiendo los requerimientos del cliente o vendedor y secretaria. Pero lo que yo les voy a mostrar es cómo poder restringirlo. Entonces fíjense que si yo me salgo de acá, ¿verdad? Salgo de acá del sistema y voy a entrar como el usuario Pedro R. Ajá, coloco el subclave, ingreso. Ah, bueno, no era Pedro. Ah, bueno, vamos a ver otro usuario acá. Porque o sea, aquí de cuando uno ya ingresa la clave encriptada, ya no hay forma de leerla. O sea, si no se la sabe, no, habrá que sustituirla o recuperarla de alguna manera, pero ni siquiera el administrador del sistema tiene la posibilidad de leer estas claves. Y esa es una de las grandes ventajas. Vamos a ver María P. María P, a ver si recuerdo la clave de María P. Ingresar. Ah, fíjense que María ingresó, pero María no tiene opción a los usuarios. Fíjense que solamente tiene cliente, proveedor, compra, venta, departamento, producto, pero no salió. Para ella no le aparece la opción de poder administrar los usuarios. Solamente el administrador tiene opción administrar los usuarios. ¿Ven? Que aquí se aparece. Entonces, bueno, estas son cosas que vamos a ir haciendo. Vamos a ir creando un sistema, ¿verdad? Donde yo pueda manipular una base de datos, ¿verdad? Una cierta base de datos que tengo yo acá. Esta es mi base de datos, empresa. Ajá. Esta es mi base de datos, la que vamos a ir trabajando. A lo mejor agregaremos alguna otra tabla, lo más seguro. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo. En base de datos hay, o sea, muchos autores utilizan esta palabrita CRUD, que hace referencia a, o es el acrónimo de crear, leer, actualizar y borrar. ¿Verdad? CRUD, ¿por qué? Porque en inglés, pues tenemos la palabra, ¿verdad? Crear, leer, actualizar y borrar. Eso es lo que significa el CRUD, por ahí me lo estaban preguntando en el grupo. Entonces nosotros lo que queremos es, en una tabla, para nosotros vamos a comenzar con la tabla de usuario, es poder crear un usuario, poder leer la información del usuario, poder actualizar esa información o poder eliminar un usuario. Cuando nosotros completamos estos cuatro procesos básicos sobre esa tabla, pues estamos creando el CRUD. Y eso fue lo que yo les mostré acá. Fíjense que yo tengo usuario y puedo registrar un usuario, que es crear el usuario. Puedo generar el reporte. Cuando leo los datos, puedo leer los datos del usuario y además puedo actualizarlos o editarlos y eliminarlos. Entonces fíjense que aquí ya tengo el CRUD listo. Vamos a ver si puedo eliminar algún usuario. Vamos a ver a Sara. Eliminar. Eliminar, y ya Sara no aparece dentro de mi base de datos ni dentro de mi reporte. También lo puedo editar. Vamos a poner aquí Pedrito y aquí lo enviamos. Desea actualizar, le digo aceptar y fíjense que ya quedó como Pedrito. Damos el reporte y le cambiamos el nombre de Pedro a Pedrito. Entonces, bueno, esto es lo que queremos hacer. Ok, ahora quiero revisar otra cosa acá con respecto a lo que son las bases de datos. Y las bases de datos pues tienen algo que uno debe tomar en cuenta, que es el cotejamiento. Generalmente yo utilizo este tipo de cotejamiento, que es UTF-8 MB4. Bueno, este es el general, es el que yo uso. ¿Por qué? Porque incluye una mayor cantidad de caracteres y el motor de base de datos para hacer las comparaciones, o sea, las comparaciones entre cadenas de caracteres y poder compararlos. El UTF-8 pues es
el más actualizado pues de estos cotejamientos. Entonces ahorita pues se recomienda utilizar el UTF-8 MB4. Entonces, fíjense que cuando yo digo acá que voy a crear una nueva tabla, aquí yo puedo seleccionar el cotejamiento. Y hay una gran cantidad de cotejamientos, ¿verdad? Está el código ASCII, ¿verdad? El armenio, el bit binario. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a trabajar no sé, en hebreo o en japonés, pues ustedes seleccionarán o en húngaro, ¿verdad? Seleccionarán cuando es latino, húngaro, entonces seleccionarán el cotejamiento respectivo. Por ejemplo, yo utilizo, ¿ves? Está el UTF-16, el UTF-8 es uno de los más usados, este que está acá. Yo utilizaba el UTF-8 General CI. Incluye todos los caracteres, o sea, como nosotros utilizamos el idioma español, pues incluye la ñ, los tildes, para que se reconozcan y el motor de base de datos pueda hacer las operaciones sobre eso. Y ahora fíjense, si yo necesito, no sé, vamos a poner aquí romano, entonces utilizaría este. Aquí está español, solamente para español. Pero yo utilizo el general, bueno, por si se me pasa por ahí algún otro carácter, por ejemplo el arroba, qué sé yo. Entonces aseguro. Y el UTF-8 MB4, que este es, bueno, el que se está ahorita, se está recomendando utilizar. Entonces ustedes utilizarían de acuerdo al lenguaje que ustedes quieran. No sé si por aquí estará mandarín, que mandarín es uno de los lenguajes más hablados a nivel mundial. Está el inglés, está el mandarín, bueno, están algunos. Ok, entonces esto ya está claro. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a lo que es cómo conectarse a una base de datos. Entonces, MySQL proporciona una librería o una interfaz de programación de aplicaciones que se llama MySQL. MySQL pues contiene un conjunto de funciones o procedimientos que permiten hacer increíbles, o sea, muchas cosas con la base de datos. O sea, conectarme, leer, modificar, ver cuántas columnas obtuve, cuántas filas, etcétera, etcétera. O sea, es un conjunto bueno, aquí lo están viendo ustedes que es bastante extenso. Pero MySQLi ya no se usa, está obsoleto. Entonces se recomienda encarecidamente, o sea, prácticamente que es obligatorio, claro, se puede usar, pero no debería utilizarse la librería MySQLi porque permite cierta inyección SQL, que es un método que utilizan los hackers para poder alterar o poder dañar la base de datos. Entonces MySQL no se utiliza. Para eso pues existe la MySQLi, que es la versión de MySQL o una extensión de MySQL pero mejorada. Entonces esta es la librería que yo voy a utilizar. Esta es la librería que yo voy a utilizar durante el curso. Y bueno, ya voy a hablar otro poquito de esta, pero también existe la PDO. La PDO, que es objetos de datos de PHP, también se puede utilizar, se recomienda también utilizar esta librería, es totalmente orientada a objetos. Hay algunas diferencias, pero si uno entiende MySQLi, puede entender la PDO. Ok, entonces la extensión MySQLi, esta programa, tiene dos maneras de utilizarla, o tiene una interfaz dual. Lo puedo hacer a través de procedimientos o a través de la notación orientada a objeto. O sea, puedo hacerlo orientado a objeto o procedimental. Entonces, si esta MySQL
MySQLi, o sea, mejorada, da opción. Si yo me quiero conectar a la base de datos, lo puedo hacer a través de la parte procedimental o a través de la parte orientada a objetos, de las dos formas, o puedo combinarlas, o sea, utilizar orientado a objeto y procedimental, mezclarlo. Pero bueno, no se recomienda. No se recomienda hacerlo y se recomienda utilizar la orientada a objeto. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, o sea, la comunidad pues que trabaja con esto, o sea, que actualiza estas librerías, pues asegura que orientado a objetos siempre va a estar, siempre va a tener mantenimiento, pues. Entonces por eso es que yo voy a utilizar MySQLi y orientado a objetos, de esa forma. Ok. Bueno, aquí estaba esto de, ya lo vamos a ver, y estas cosas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Perdón acá. Perdón aquí. Ok. Entonces, ¿cómo nos conectamos a una base de datos? Para conectarse a una base de datos, utilizamos o sea, utilizando la notación orientada a objeto, utilizamos la clase MySQLi. A esa clase hay que pasarle 4 parámetros, ya vamos a decir cuáles son, y creamos una nueva instancia. Y aquí tenemos MySQLi. Y dentro de esta variable, pues nosotros almacenamos la conexión a la base de datos. Ahora fíjense, ¿cuáles son los parámetros que vamos a colocar acá? El primer parámetro es el servidor al cual yo quiero conectarme. Aquí yo puedo escribir, esto lo puedo escribir acá directamente en localhost, pero bueno, yo me acostumbré a hacerlo de esta forma, de manera que sea que sea un poco mejor, pues la legibilidad del código. Luego se coloca el usuario, que es root, luego el password y luego el nombre de la base de datos. Entonces, para mí acá yo voy a utilizar para este ejemplo esta clase prueba, esta base de datos prueba y la tabla persona. Y aquí tenemos pues algunas personas acá almacenadas. ¿Para qué? Para poder leer, eliminar, actualizar estos registros. Ok. Entonces, por defecto, cuando yo instalé MySQLi, pues yo no creé más usuarios. El usuario que existe dentro de este entorno es root y la clave la clave no tiene caracteres, o sea, la clave es vacía. Por eso es que yo coloco acá el usuario root y el password sin ningún carácter, o sea, la clave es vacía. Me imagino que en base de datos les enseñaron cómo crear usuarios para base de datos. Entonces, en caso tal de que ustedes quieran asignar un usuario, lo que tienen que hacer es crear acá, ¿verdad? Con phpMyAdmin o MySQL, con MySQL crear el usuario y darle los privilegios, etcétera, etcétera, para que tenga acceso a la base de datos. Ok, pero eso ya es cuestión de base de datos. Nosotros estamos con PHP. Ahora fíjense, si la conexión mía, ¿verdad? Si esto se conecta, pues esto va a devolver, o sea, esta instrucción que está acá, connect error, ¿verdad? Devuelve verdadero o devuelve falso dependiendo si se conectó o no. Si hubo un error, esto devuelve verdadero. Si hubo un error en la conexión de la base de datos. Por lo tanto, como esto es verdadero, entonces se imprime en mi página web, falló la conexión y esta instrucción que está acá devuelve el tipo de error que ocurrió. Okay, entonces vamos a probar esto, vamos a probar. Yo voy a colocar aquí, voy a agregar un de lo contrario. De lo contrario, pues que me imprima. Voy a copiarme esto para hacer más rápido, que me imprima. Conexión sin ningún problema.
Ok, entonces veamos acá, aquí tenemos la carpeta y este es el video 23 y el archivo, ¿cómo se llama este archivo? Se llama clase base de datos 1.php. Entonces ese es el que vamos a ejecutar. Vamos a ir aquí. Vamos a ver aquí en el video 23. Vamos a ver acá. Ok. Ok, entonces lo que vamos a hacer es probar este código. Este código está dentro de la carpeta MySQL PHP, MySQL PHP y el archivo es clase base de datos 1. Entonces esto es lo que vamos a probar. Este es el archivo clase base de datos 1. Entonces fíjense que me imprimió conexión sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí no entró, ¿verdad? Esto es falso, o sea que no hubo error en la conexión y imprimió esto. Pero fíjense que si yo cambio esto, vamos a ponerle una Y aquí, esa base de datos no existe y vamos a actualizar esto que está acá, le doy F5. Entonces me dice fallo en la conexión y se desconoce la base de datos para esa base de datos que está allí, no existe. Ahora fíjense, voy a colocar la base de datos que es, pero voy a cambiar el usuario. Actualizamos. Fíjense que ahora acceso denegado para ese usuario a la base de datos. O sea, ese usuario que estoy diciendo no tiene acceso a esa base de datos que yo estoy indicando. Y si cambiamos la clave, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, control S, y actualizamos. Fíjense que ahora acceso denegado al usuario, ¿verdad? Al usuario, ¿por qué? Porque estoy utilizando password y resulta que root no tiene password. Entonces, bueno, si volvemos a colocar los datos correctos y actualizamos, ahora sí, conexión sin ningún problema. Entonces, bueno, para terminar el video, pues realizar la conexión a la base de datos es relativamente fácil con MySQL. Lo que hay que saber son los parámetros que debo colocarle y bueno, preguntarme si sí o no la base de datos, la conexión se realizó exitosamente. Etsy lo que hace es salir completamente del sistema, ¿verdad? Se sale completamente del sistema cuando ocurre el fallo. Y bueno, ya esto no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque en caso tal de que ocurra el fallo, él se va a salir del sistema y lo que continúa más abajo no se va a ejecutar. Ok, bueno, hasta luego.